El maestro Samael dice que hay mónadas que no desean la autorrealización, ¿sí? Hay personas que definitivamente no les interesa autorrealizarse, fusionarse con el Padre, pero eso ya son casos que vienen desde el absoluto mismo. O sea, hay esencias e inteligencias divinas que mandan a su alma humana y no les interesa la autorrealización, ¿sí? Pero ¿qué es en sí la mónada? Aquí vamos a explicar algo algo tremendo. Se habló de una existencia como Daniel Coronado, que fue pues uno de los soldados de Pancho Villa, uno de los dorados de Pancho Villa. Se dice que su pasada existencia como Daniel Coronado ayudó mucho a Pancho Villa, en el sentido de que cuando Pancho Villa estaba huyendo entre la sierra, escapando de los federales, este personaje, Daniel Coronado, que fue una de las existencias del maestro Samael, él simplemente se acostaba en su petate, lo que tuviera en el suelo, salía en astral, y en astral iba y buscaba a los federales por donde venían. Regresaba a su cuerpo y le avisaba a Pancho Villa: vienen por este lado y están a tantos kilómetros, a tanta distancia. Inmediatamente Pancho Villa pues se cambiaba de lugar. Entonces le ayudó mucho a Pancho Villa a huir de los federales, ¿sí? Fue una de las existencias de Daniel Coronado, que se dice que usaba bigote, se dice que fumaba mucho, como cualquier revolucionario, ¿no? O sea, se dan sus descansos y se metía a cierta cantina porque estaba caído, pues estaba con la conciencia dormida, ¿sí? Entonces se metía a las cantinas y se cuenta que por ahí se encontró a un intelectual y pues le tiró un sermón, ¿sí? Y le dijo que ya venía la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría, que iba a derrumbar todos los dogmas y todas las teorías de las que hablaba aquel intelectual. Y pues sí, tomaba, fumaba, usaba bigote. Dicen que hasta el caballo le daba cerveza, ¿sí? Dicen que hasta el caballo. Pero fue una de las existencias en que estaba caído el maestro Samael. Pero hay algo aquí que tenemos que analizarlo. Se dice que el maestro Samael nació en 1917 en Colombia, ¿sí? Sí. Cuando la revolución de Pancho Villa se llevó a cabo por ahí a partir del año de 1910, más o menos. No somos historiadores ni expertos en la materia. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, que estaba el maestro Samael en Colombia, había nacido en 1917, nació, y aquí ya tenía un cuerpo como Daniel Coronado, durante la revolución de 1910, 1900, la misma fecha, ¿sí? 1908, 1917. 1917, sí, que fue cuando el maestro Samael nació en Colombia. Bueno, aquí tenemos que explicar uno de los misterios de las almas gemelas. Y es una de las cosas que se han mutilado, consideramos, dentro de la enseñanza. Se han mutilado y pues tenemos que rescatar y tenemos que retransmitir, pues para tratar de asimilar otra vez esa gnosis primigenia, esa gnosis primordial que el maestro nos dejó. Entonces hablamos aquí ya de dos almas, una como Víctor Manuel Gómez en Colombia y Daniel Coronado en México. ¿Cómo está eso? Ok, vamos a hablar primeramente del desdoblamiento del alma humana, desde dónde viene. Está el Keter, luego el Keter, el Padre, se desdobla en el Hijo, que es el Crestos mismo, y se le llama Chogma en Cábala.
El Padre se desdobla en el Hijo se desdobla en el Espíritu Santo, ¿sí? Y se forma lo que es la Trinidad, el Espíritu Santo. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Keter, Chogma y Binah se le llaman, ¿sí? Ahora, se supone que de aquí el Padre, mediante la labor del Espíritu Santo, mediante esa labor de fecundación, de gestación que se realiza por la fuerza del tercer logos en todos los planos, es como da origen a la creación. Entonces el Espíritu Santo se desdobla en el Atman, que a su vez se desdobla en el Buddhi, Atman Buddhi. Hasta aquí es el mundo del lo inmanifestado. De lo inmanifestado. Ahora, la mónada propiamente dicha, esa que mencionaste ahorita, Está en medio. es el Atman Buddhi, ¿sí? La mónada o el ser, o el íntimo, ¿sí? La mónada, el Atman, el ser, el íntimo es el Atman Buddhi, ¿sí? La cuestión es que el Keter no puede manifestarse hacia su alma humana por el estado en que nos encontramos. Entonces viene un desdoblamiento de su real ser, de su íntimo, ¿sí? Que es el que está conectado con el alma humana. Y de aquí viene lo que es el alma humana, que se le llama manas, y que tiene que ver con el mundo causal, ¿sí? Entonces aquí se forma una trinidad similar a la esfera del Logos, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí para el mundo de la manifestación surge una segunda trinidad que es Atman, Buddhi, Manas. Perdón. Y aquí es donde reside el alma humana en el mundo causal. Entonces el alma humana se desdobla en el mental en el astral, luego está el etérico y luego está el físico. Y aquí están estos 4 cuerpos que conforman a cualquier ser humano. El alma, el mental, el astral, el etérico y el físico. Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo está eso que Víctor Manuel Gómez nació en Colombia, pero ya había un cuerpo de Daniel Coronado en México, en la Revolución? Y este es el misterio de las almas gemelas. ¿Y en qué consiste eso? Sucede que el Keter, el Padre interior profundo, lo que busca es autorrealizarse y hacerse consciente en todos los planos de la naturaleza y del cosmos. Y a veces hace algo, genera 2 almas, para ver cuál de esas 2 almas lo autorrealiza. Para ver cuál de esas 2 almas lo autorrealiza. No todos. No todos, algunos, sí, no todos, sí. Entonces, el fenómeno que ocurre aquí, si el Padre envía 2 almas humanas para ver cuál de las 2 almas lo autorrealiza, pasa algo muy curioso aquí en el mundo de la manifestación. Pero antes hay que recalcar lo siguiente, que el Atman, el íntimo o el real ser, o la mónada formada por Atman Buddhi, le va a dar su fuerza a aquella alma humana que tenga más probabilidad de autorrealizarlo, y le va a quitar la fuerza al otro. Y de ahí viene algo serio para todos los que estamos en la enseñanza,
¿cómo sabemos nosotros que nuestro Padre interior no gestó otra alma para ver cuál lo autorrealiza? Y nos dan matarillo, o sea, A uno de ellos. a una de esas dos almas que podemos ser nosotros, ¿sí? O su otro yo. O la otra alma que se gestó. O sea, ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, hasta aquí es la misma Trinidad, el mismo Padre, el mismo Chogma, el mismo Crestos, que este Crestos se va a proyectar hasta el plano físico, o hasta el alma humana, perdón, hasta el mundo causal, ¿sí? Del alma que más lo esté autorrealizando. Y aquí ocurre algo bien curioso, ¿sí? Porque es entonces que se emanan dos partes sefiróticas en el mundo de la manifestación. Aquí surge un causal con su mental, con su astral, con su etérico y con su físico. Y la otra alma humana también posee su causal, su mental, su astral, su cuerpo etérico y su físico. ¿Sí entendemos? Ahora, por eso es que muchos interpretan esa facultad de la bilocación, ¿sí? De maestros que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Un San Francisco de Asís, un Padre Pío, que el Padre Pío estaba oficiando una misa y que le salieron los estigmas. Estaba oficiando una misa y al mismo tiempo estaba a 50 kilómetros curando a un enfermo, ¿sí? Porque puede el Padre interno, su alma, bilocarla, o sea, pasar por esa bilocación de estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿sí? Es lo que le pasó a Nacho Samael. Es lo que le pasó al Maestro Samael y en una ocasión dice el Maestro Samael que él estaba haciendo un trabajo en un templo del Tíbet, en el Tíbet, en astral, pero notó que su cuerpo físico estaba despertando. Y pueden llegar a hacer eso, estar en su cuerpo astral consciente haciendo su labor y el cuerpo físico despertarse. O bien llamar a su cuerpo físico y atravesar todo el océano Pacífico y se incorpora el cuerpo físico al astral y forma lo que es un nahual, lo que conocemos, porque los nahuales sumergen su cuerpo dentro de una cuarta, quinta dimensión. ¿Cómo teletransportación? ¿Perdón? ¿Cómo teletransportación? No escucho. ¿Cómo teletransportación? Algo así. Pero tiene dos cuerpos físicos. Sí. Pero uno ya era mayor, Daniel Coronado ya era... Y el otro era apenas... Era apenas un niño. Sí. Daniel Coronado ya era un adulto y estaba ayudando a Pancho Villa cuando se desdoblaba y veía a los federales por dónde venía y bla, bla, bla. ¿Sí? Y Samael, Víctor Manuel Gómez, perdón, antes de encarnar al Logo Samael, pues apenas tenía sus 5 años, 6 años. ¿Sí? Ahora, no es que Daniel Coronado haya sido su vida pasada. ¿Qué pasa con Daniel Coronado? Bueno, pasa la revolución, llega la época del DF después de la Revolución Mexicana y se vuelve un anciano cuando Samael pues ya era pues una persona adulta. Samael ya era adulto y Daniel Coronado ya era un anciano. Y en una ocasión que el maestro Samael pues protestaba por las pruebas, por las dificultades de la vida, y decía el maestro Samael que él ya quería desencarnar, ya estaba autorrealizado, ¿sí? Ya estaba autorrealizado, ya estaba con la conciencia despierta, entonces pues decía, pues ya quiero desencarnar. Todos los que están dentro de esta enseñanza, llega un momento en que dicen ya quiero desencarnar, cuando tienen cierta conciencia lúcida, despierta. Pero entonces yo... Permítanme, para no perder la continuidad, ahorita me la pregunta. Entonces Samael quiso ya desencarnar y su padre interno lo agarró y lo llevó a una experiencia de cómo había muerto siendo un anciano, con la ropa rota,
zapatos rotos, en una casucha de cartón, en la peor miseria, en la peor pobreza, en la peor hambre. Y le dice, ahora te he dado vestido, te he dado comida, te he dado casa. Recuerda cómo moriste en tu vida pasada, ¿sí? Y todavía te quejas, le dice su padre interior. Perdóname, Padre mío, dice, ¿sí? Pero le hizo ver cómo murió aquel anciano cuando ya Samael aún ya era un adulto autorrealizado, ¿sí? Ahora, ahorita me lo pregunta así, lo que pasa es que pierdo la continuidad. Ahora, cuando el maestro Samael ya estaba desencarnando, ¿sí? Cuando estaba pasando por lo que se le llama el proceso, se le grabó una conferencia, bueno, no fue conferencia, fue una plática ahí en su lecho de enfermo, en donde él habla de su alma gemela que ahora era un joven. O sea, todo parece indicar que Daniel Coronado murió en la peor vejez, cuando ya era un adulto Samael Amador y era un maestro autorrealizado. Pero el Padre Interno volvió a enviar esta alma, y era un joven que había nacido en una familia muy espiritual, muy religiosa. Incluso dice el maestro Samael que a veces agobiado por el trabajo, por el sacrificio, por el esfuerzo, por toda la lucha que estaba haciendo por el movimiento gnóstico, dice el maestro, de vez en cuando iba y tomaba cuerpo en mi hermano, que era más joven, porque vivía en una buena situación económica, todo rodeado de bienestar, y allí descansaba, dice, pero después tenía que regresar otra vez acá. No es que, recuerden, hablé ahorita de bilocación, o sea, él seguía con sus actividades acá, Sí. pero tenía esa facultad de ir a descansar al cuerpo de su hermano gemelo, que era más joven, de su alma gemela, perdón. Esa grabación el maestro ordenó borrarla, porque dijo, no quiero que llegue un hermanito gnóstico y diga que es mi alma gemela, mi hermanito, y la borró. Fíjense, y borró muchas cosas referentes a esa alma gemela. Y aún así, hay un mitómano en Sudamérica que dice que es el alma gemela de Samael, y se autoproclama como Samael, ¿sí? Y tiene un montonal de gente que lo sigue, pero porque ha sabido inventar cuentos y ha sabido inventar mentiras, que dice que es el alma gemela de Samael, ¿sí? Sí, ¿qué me quería preguntar? La pregunta es, en parte ya está contestada, pero hay otra cosa que me anda haciendo ruido. No es reencarnación, puesto que están vivos casi al mismo tiempo, solo que en diferentes momentos, o sea que este es más grande que el otro, ¿no? Así es. Bueno, hay una correspondencia, yo siento que más como alma gemela es como una correspondencia de vidas, o de almas o de espíritus, no sé cómo explicar. Pero para mí es eso, es como una correspondencia en diferentes tiempos y momentos. Exacto, sí, pero son provocadas por el Padre Interno que... Sí, pero a lo que no entiendo bien es la oportunidad. La oportunidad, bueno, tú tienes estas experiencias, tuviste esta oportunidad, tu tiempo se te va acabando, pero sí logra su autorrealización. Entonces, si lo vuelven otra vez a enviar para continuar o para encontrar su autorrealización, entonces ya no viene siendo su alma gemela, ya ese es como yo lo entiendo. Si es un desdoblamiento del Atman Buddhi, es alma gemela que ha enviado el Padre Interno. ¿Y regresa? ¿Cómo? Ese es el detalle, que si regresa, De hecho, cuando Daniel Coronado murió, en la peor pobreza, en la peor vejez, pasando hambre, casucha de cartón, que fue la experiencia que le mostró el Keter, el Logo Samael, a su alma humana, Víctor Manuel Gómez, ya autorrealizado, y murió y volvió otra vez esa fracción de alma humana o de esencia a tomar cuerpo. Pero obedecen al mismo íntimo, al mismo Padre,
Y ¿sí? regresó a volver a ser su alma gemela de Sí, de sí, Gómez. porque emana del mismo íntimo, emana del Sí, mismo porque, Keter. bueno, Sí. eso es lo que sí entendí. Es como el alma, como si el alma se dividiera en dos, o sea, porque el Padre interno dice, a ver cuál de los dos me autorrealiza. ¿Y por qué no se hace después uno una vez que ya está realizado? Es que se hace uno. Ah, sí, o sea que Ya una vez autorrealizado, luego Samael, por eso él dice que a veces iba y descansaba con su alma gemela. ¿Y cómo del se nuevo. hizo consciente de que había otra alma gemela? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo...? Sí, su alma gemela Ya joven, veía al Padre cara a espiritual, cara, sí, iba a descansar en el espiritual, en el nuevo. exacto, que era más joven, Porque vivía tuvo en mejor- una buena posición económica, sí. posición. Él era más joven. No, Él es el que se fue Ah, sí. A ver, pero ya se me perdieron. era más joven que Daniel el hijo. Coronado, ok, Samael nació en 1917. Para entonces Daniel Coronado de adulto ya estaba con Pancho Villa, Sí, él tendría como 30 años. ya tendría sus 20, 30, Se está ¿no? refiriendo que él era más joven, ¿no? Él era más joven. Él era más joven. Más joven era. Pero murió Daniel Coronado en la peor miseria, Ya y- de viejo. ya de viejo, Ajá. y tomó forma también, y Otra vez nació joven. en un joven, en una Adinerado. familia, exacto, ¿Y quién es? muy espiritual. ¿Qué pasó con ese joven? Por eso borró la grabación, porque no tiene ninguna utilidad, porque va a salir un hermanito como ya salió y que dice que es el alma gemela de Samael. Si me explico, no hay ninguna utilidad en saberlo. ¿Y qué pasó con ese niño? Pero espérame, antes de... ¿Qué pasa? Nada, después de que el maestro Samuel se autorrealizó, ¿qué pasó con ese niño? Ok, las dos almas son partes del mismo ser, del mismo Keter. ¿Sí? El maestro Samael desencarnó, se absorbe, se integra, encarna al Logo Samael. Igualmente el Logo Samael recoge sus principios anímicos de Se esta lo otra. lleva y ya no reencarna. ¿Y ya no reencarna? Pues no, porque ya está autorrealizado. Ah, ok. O sea que en sus dos oportunidades. ¿Cómo? En una falló, en la siguiente ya se la No, autorrealizó. no es que falle, era muy espiritual este joven. Era muy, el maestro lo dice, era Pero muy el de donde reencarnó Coronado. lo que pasa, sí, lo que va a pasar es que el real ser le va a dar toda su fuerza al que tenga más probabilidades de autorrealizarlo. Sí, pero después se forma uno. Y el otro cae en desgracia. Pero después se forma uno. Así es, porque Keter recoge Recoge todos todo. sus principios anímicos. Y el otro ya estaba en situación cómoda, Sí. que era donde él Como un realizaba- dharma. Como un dharma. dharma por el sacrificio que hizo en la Revolución Mexicana, porque murió en la peor miseria, etc. Antes de que se me olvide algo, ahorita me lo preguntan. Ahora, hay algo bien curioso. Hemos tratado de investigar todo, ¿no? Fíjense, se dice que hacía cierta labor este Daniel Coronado. Así, aunque se metía a las cantinas y fumaba y mostacho y le daba cerveza al caballo y todo, o sea, y pues de vez en cuando tenía sus destellos de conciencia, ¿no? Como cuando se enfrentó al intelectual este de la cantina, que ya viene la nueva ciencia y la verdadera sabiduría y bla, 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 y lo puso, ¿no? Bueno, hubo un personaje en esa época que se llamó Hitler. Ese Hitler en 1923 estuvo en la cárcel antes de que fuera Hitler. En las trincheras. Antes de que fuera Hitler, Ajá, sí estuvo en las El- trincheras y lo metieron a la cárcel. lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel fue donde escribió ese libro que se llama Mi lucha. ¿Sí? Pues se dice que Daniel Coronado, todavía con los chispazos del ser, del logo Samael, y que de vez en cuando soltaba la enseñanza, tuvo esa intuición de que iba a venir una gran masacre, un gran desastre, una matanza mundial. Y por las facultades que tenía este Daniel Coronado, pues supo que iba a ser este personaje. Supo que iba a ser este personaje. ¿Qué pasa? Que con su cuerpo astral
sumergido el cuerpo físico dentro del astral, asistió hasta aquellas tierras alemanas, porque clarividentemente vio que iban a morir millones por causa de esa bestia, antes de que sucediera. Estando en la cárcel. Estando Hitler en la cárcel, donde escribió Mi lucha. Coronado lo vio. ¿Y qué le dijo? Entonces se le enfrentó y le dijo, porque hablaba siempre del superhombre, ya hablaba Hitler del superhombre, y le ordenó, Coronado lo vio. lo encaró, viajó en su cuerpo astral, en su cuerpo físico sumergido en el astral, hasta este lugar, y le dijo: ¿cómo es que te crees superhombre si no eres más que un animal intelectual, eres una bestia y tal? Y lo empezó, ¿no? ¿Y quieres saber lo que es el superhombre?, le dijo. Y flotó, pues como estaba sumergido con su cuerpo físico en la quinta dimensión, flotó, y todavía hasta atravesaba la celda, las paredes y las rejas, y le dijo: te lo he mostrado, este es el superhombre, tú eres un animal intelectual, una bestia, y lo agarró, ¿no? Y fue por eso que se dice que Hitler, cuando se despertó en la mañana, escribió: yo conozco al superhombre y es terriblemente cruel, porque le puso como campeón, ¿Y esto cómo se sabe? porque lo dice el libro. ¿Quién lo Y dice? por- ¿Coronado? El cruel fue Hitler. No, Hitler en su libro, ¿no? En su libro, En su Ajá, libro. pero ¿cómo se sabe que fue él? pues los discípulos del maestro trajeron este conocimiento de lo que les enseñó, ¿sí? De esas anécdotas que se cuentan, y ahí le mostró al maestro lo que era realmente el superhombre, ¿sí? Y por eso conozco al superhombre y es terriblemente cruel. Y por ahí tengo el libro de Mi lucha y he querido buscar ese texto, pero no tengo tiempo. O sea, antes sí éramos algo intelectuales y todavía lo somos, ¿verdad? Ahí está. Pero ahí está. O sea. Ok, iban a preguntar algo. Sí, y Daniel Coronado, con el karma que se ganó en esa vida, no se le... Con el Dharma que se ganó. karma también, por tomar vicios. Lo compensó con el sacrificio que hizo. No ve Pues que perdió se su vida negocia. en la La revolución. clase pasada negoció y Así por es. eso nació en el otro joven Exacto. adinerado. Exacto. Y, Chance, y ¿por qué Hitler puso que era tremendamente cruel? ¿Porque lo humilló? Pues lo puso como campeón y le demostró que era una bestia, un simple animal intelectual, carente de facultades, mientras que él le mostró cómo podía flotar el superhombre y atravesar las paredes, las rejas. O sea, queda Hitler Ahora me pregunté, boca abierto, ¿no? Daniel Coronado era el que pasaba las paredes Sí, porque tenía esa y facultad. Hitler lo vio. ¿Cómo? Sí, se lo presentó a Hitler. Se le presentó, o sea, sí, Lo puso como una chancla. Ajá. sí. Este es uno de los misterios de los que se habla sobre esa alma gemela. Porque, repito, el Padre envía dos almas a ver quién lo autorrealiza, y el que se desvía le quita toda la fuerza y cae en desgracia. Sí, porque desaprovecha esa oportunidad. Según en el video se ve como que también estaba en forma de pez. Bueno, eso antes de que adquiriera su existencia humana. Como humano tiene que vivir 108 vidas, Y 3000... 108 existencias, pero antes de su primera existencia como humano fue un elemental que pasó, ya lo vimos eso, del reino mineral al reino vegetal, al reino animal. Sí. Y todos los grandes maestros eso han dicho, ¿no? Les decía de la frase del Buda, ¿no? Que le dijo a Yashodhara, su esposa, ¿sí? Cuando eran elementales del reino mineral, que le dice: fuimos íntimas almas fusionadas en estratos antiquísimos que los grandes cataclismos dividieron uno y separaron uno del otro. O sea, como que formaban parte del reino elemental mineral, y los terremotos y todo eso separaron los estratos, y dice que desde ahí se separaron como esencias elementales. Después dice, evolucionamos, dice, en animales dóciles
y juntos servimos, vivimos bajo el mismo yugo, porque dice que encarnaron en una serie de toro, buey o vaca, algo así, y juntos jalaban una yunta, un arado, ¿sí? Hasta que al fin con estos ojos te vi, o sea, ya después de alcanzar el estado humano. Y por eso habla de las esencias elementales de las que formó parte pues el maestro antes de alcanzar su estado humano. ¿Sí? ¿Sí está contestado? Sí. La cuestión es que se acaban las 108 existencias, involuciona las infradimensiones y ahí se desintegra el ego a través del dolor. Y una vez que se desintegra el ego, esa esencia sale como elemental al plano físico, dentro del reino mineral, vegetal y animal. Que en el mineral son 1.000.000 de años. También dice que después del 54 bajó a los infiernos. ¿Por qué? ¿Y estuvo 4 años? Bueno, es un proceso en el que el mismo credo cristiano lo dice. Resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y subió al cielo. Es un proceso en que ya una vez que el maestro se autorrealiza, tiene que descender para ver qué agregados psíquicos ahí hay. ¿Y tantos años? ¿Cuáles tantos años? 4 años. Dijo que 4 o 9 años estuvo allá abajo. No es que estuvo, sino que con su cuerpo astral desciende en forma consciente y luego regresa a su cuerpo. Entonces, cuando su Madre Divina le da esa necesidad de que tiene que descender a los infiernos, vuelve a bajar en su cuerpo astral acompañado de la Madre Divina, por lo general. ¿Sí? Y fue un proceso en el que veía un cuerpo tirado en los infiernos y le decía: Madre Divina, es algo que tengo que eliminar. No, hijo mío, a eso ya no tengo nada que sacarle. O sea, ya era un agregado desintegrado, o sea, ya la Madre Divina había sacado la fracción de alma o de esencia enfrascada de ese agregado. ¿Quiere decir que durante estos 4 años estuvo aprendiendo y sacando todo? Porque dijeron que estaba como que así adormecido y tenía que... No, eso fue cuando pasó por la encarnación del Logos Samael, que a eso de las 2 de la tarde él se dirigió al Sumum, ¿sí? Él se dirigió al Sumum Supremo y estuvo, creo que como 4 horas, dijo, ¿no? Sí. Como 4 horas en un estado de éxtasis, aletargamiento, porque estaba pasando por la encarnación del Logos Samael. Y se dice que el Logos Samael, bajo la forma de un dios, con su túnica, su cabellera, sus bucles, sus mechones dorados, todo eso, llegó en una carroza, ¿sí? Una carroza divina, ¿sí? Como similar a la del profeta Elías, ¿no? Así como me la imagino. Y bajó el Logos Samael y penetró al Sumum Supremo, y fue cuando encarnó en Samael Aumor. ¿Y esto, cómo se sabe? ¿Hay pruebas? ¿Cómo se sabe? Ahí tenía varios discípulos que gozaban de clarividencia, y varios vieron cómo llegó ese carruaje divino y descendió el Logos Samael para fusionarse con su alma humana, ¿sí? Por eso se festeja el 27 de octubre. Es una fecha especial porque siempre se festeja la encarnación del Logos Samael. ¿Cómo se festeja? Después lo van a saber. Después lo van a saber. Ahora, ahí había discípulos que eran clarividentes. Juan, el que escribió el Apocalipsis, era el maestro Johannes. ¿Sí? Era el maestro Johannes, el mismísimo que escribió el Apocalipsis. Hay que aclarar que el maestro Samael decía que todos los discípulos del Cristo se autorrealizaron, excepto Pablo. Todos los discípulos del Cristo, de Jesús el Cristo, se autorrealizaron, excepto Pablo, que para empezar no lo conoció físicamente. Segundo, se enfrascó en esa frasecita que ha hecho que fracase la evolución humana.
¿Por qué? de Porque- toda la humanidad. porque era gentil. Cree y será salvo, porque el que cree entrará al reino de los cielos. Porque el que cree, el que en mí cree será salvo. Porque, o sea, En él. exacto. Y esa fue la frase en que se enfrascó Pablo y la que sigue toda la humanidad, y es la frase que hizo que fracasara la evolución humana. Entonces, ¿quién tuvo el error de escribir esa frase? Pablo. ¿Él lo escribió? Y es que como no lo conoció, no tuvo un contacto directo. Lo conoció después de que se le presentó porque andaba persiguiendo a los cristianos. Pero quedó embotado en ese dogma. Y fue el único de los discípulos que no se autorrealizó. ¿Y Judas? Pero hoy en día, permítanme, pero hoy en día la gran mayoría de los discípulos están caídos. Incluso Salomón, el rey Salomón, que se autorrealizó, también está caído. Hay uno de los discípulos de Jesús el Cristo que perdió la maestría, cayó, y en los tiempos del maestro Samael era un misionero que estaba por Brasil. Ahorita no sé dónde andará, ni dijo tampoco quién era. Pero uno de los misioneros que estaban en Sudamérica, gnósticos, fue uno de esos discípulos que cayeron, que perdieron la maestría. Caídos se dice que están en el infierno. No, caídos que pierden la conciencia, resucita el ego, se separan del Padre interno, Ya no se dedican a... ya no está el Keter, ya no está el Padre interno encarnado en esa alma humana. A eso se Andan como refiere nosotros. como nosotros, con la conciencia dormida. La conciencia se duerme, el ego resucita, vuelve a enfrascar la esencia del alma humana. Sí. Ya no es especial, ya es el pueblo. Y les decía, en aquel entonces estaba el maestro Johannes, que fíjense, cuando el maestro Samael empezó a levantar el Sumum Supremo y a formar el movimiento gnóstico, el maestro Johannes tenía más grados que él. Y es que dice el maestro Samael que él calificó automáticamente las serpientes de fuego. Así, calificó automáticamente las serpientes de fuego. No pasó por todo el proceso y el sufrimiento y el sacrificio que el maestro Samael estaba pasando. Y ahí hubo un problema porque ese maestro Johannes quería ser el avatar de Acuario, quería ser el dirigente mundial de este movimiento, gran movimiento gnóstico. Pero el maestro Samael le dijo: no está en mí, le dice, yo he sido elegido por los maestros de la gran fraternidad blanca, porque tengo la experiencia de los siglos, porque me he sacrificado en pasados Mahambantaras, en pasadas humanidades. No está en mí, o sea, ellos así lo han querido. Y no, el maestro Johannes, aferrado en querer ser el avatar de Acuario, en dar la enseñanza gnóstica. Y de hecho hay una foto ahí que la verdad pensé que nunca iba a conocer a ese maestro Johannes, por ahí la tengo, sí. Y se la agradezco al señor Alberto Chaparro, sí, que fue uno de los que estuvieron en el Sumum Supremum ya en la época de Ravolú, después de que el maestro, le tocó conocer al maestro también, entonces proporcionó esa foto del maestro Johannes. Y sí, pues es grandioso, o sea, conocer esos personajes, cómo era su cuerpo físico, pues, la verdad es algo padre, sí. ¿Y se les permite ser maestros? ¿No involucionan porque están queriendo ser dirigentes a fuerza? Bueno, ahí está la cuestión, que el maestro Samael escribió cartas al movimiento que tenía para pedir a los maestros de la gran fraternidad que no le quitaran los grados a Johannes, porque él se estaba rebelando y él quería rebelarse y quería ser el dirigente, cuando los maestros de la Logia Blanca habían elegido a Samael. ¿Sí? Y el sustento de Johannes era que él tenía más grados, sí, pero los perdió y se lo quitaron. Incluso el maestro Samael pidió que se hicieran oraciones, cadenas, para que no le quitaran los grados a Johannes. ¿Sí? Fue un proceso pues bastante interesante
Porque... También tenían sus luchas. Sí. Sí, sí, tenían sus luchas. Incluso en el último congreso que organizó el maestro, el Congreso Mundial de Guadalajara en 1976, Lo escuché ayer. sin avisarle, alteraron un libro de segunda cámara. Le agregaron ahí cosas que jamás siquiera le pidieron autorización. Imagínense, ya estaban alterando libros, ya querían hacer a un lado al maestro, ¿sí? Y quedarse como dirigentes del movimiento. O sea, estando el maestro, ahora imagínense ahorita que no está. Ha salido cada mitómano, ha salido cada trascendido que se dicen Samaeles, ¿sí? Y por ahí anda uno que dice que es el alma gemela de Samael, aquel jovencito que tomó forma otra vez, tomó cuerpo y se autoproclama como la encarnación de Samael. ¿Usted no le cree? Bueno, le creen los ingenuos, ¿sí? Pero la doctrina que ha dado No checa. no checa con la enseñanza. Para empezar, ni la maneja, ni la domina, ni la entrega como debe de ser. Entonces no es Dicen que tardó iluminado. 30 años en trascender. ¿Perdón? Dicen que el maestro Samael tardó 30 años en trascender. Sí. Que se puede más o se puede menos. ¿Qué caso se ha conocido en que se ha vivido menos? Depende de la semana. Depende del... sí, depende del trabajo interior. El alma humana, la rapidez con que se autorrealice y se fusione con su real ser y con su Keter, va a depender pues, del trabajo interior que haga. Por eso dice el maestro que en 30 años cualquiera se puede autorrealizar. Él nació en 1917 y en el 54, perdón, En el 47. en el 47 ya estaba levantando la primera serpiente de fuego. Cuando llegó el 54, o sea, 30 años. 7 años después, ya tenía 5 serpientes levantadas. En 7 años. Sí. Todo depende del sacrificio, de la entrega, de la muerte del ego ¿A qué se refiere con sacrificio? por la humanidad y al trabajo en la alquimia sexual. No derramar una sola gota de energía sexual. Abstenerse. No abstenerse, es tener su esposa, la mujer tener su esposo, realizar la unión íntima, retirarse antes del espasmo para que todas esas secreciones glandulares, la materia se convierte en energía y se transmuta en el interior del cuerpo. Ajá. Y el aura crece. Y ahí es como se va acumulando ese hidrógeno, ¿sí? Que va a hacer que se levante la primera serpiente de fuego. Esto es nada más en matrimonio. Y debe ser solo el matrimonio para que no haya esa promiscuidad, ese libertinaje en el que muchos han querido caer y han caído. Pero no todos lo saben. Todos lo saben, lo más que se hacen tontos. Todo el ser humano varón que No. Dentro de la enseñanza todos lo saben. Sí, lo saben. ¿Sí? Y en unión libre no se puede. Porque pues hoy en día los jóvenes ya no se casan. Se pudiera si fueran fieles uno al otro. ¿Sí? Sé que no debe haber más que la pareja. Una Nada pareja más. No puede haber infidelidad porque Infidelidad. ocurre un cortocircuito Sí. interno. Y el matrimonio. Se mezclan 3 fuerzas que destruyen. Y Tres casados karmas. comprende Y cualquier 3 karmas, religión. ¿no? Casados comprende cualquier religión. Así es. Sí, de hecho hay yogis, muy pocos yogis, que siguen la doctrina del Kundalini Yoga, que está perdida, o sea, y está deformada, está degenerada, pero es el secreto del gran arcano, de la alquimia sexual, y muy poquitos yogis en el mundo la conocen. ¿En la gnosis hay matrimonios? ¿Se casan? ¿Dónde? En gnosis. En la enseñanza gnóstica tienen que casarse.
Es el requisito. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Casarse por cuál religión? Mientras con el catolicismo tienes que estar soltero. Me dice que tienen que casarse. Los ignosis. Mira la otra. Bueno. No sé qué dice. Yo no lo quise apagar. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, ya me sacaron de entender. ¿Cómo? No, nada, te yo me confundí. ¿Ya te confundiste? Ya no sé qué tanto preguntar. Miren, hay muchas cosas acerca de sus discípulos, el que le seguía a Samael, que le iba pisando los talones en cuanto a grados adquiridos, era Rabuni. Sí. Después vamos a ir hablando de todos sus discípulos, pero ¿Y ya están aquí? ¿Ya se fueron o siguen en la tierra? ya se fueron. Ya se fueron. ¿También Jonás? ¿O Jonás? De esos ya no se habló más. De Johannes, del maestro Johannes ya no se habló más. Sí. ¿Por qué en América también habló de que dejaron en paz tanto Asia como la India y Egipto? ¿No? ¿Cómo que dijeron qué? Que dijeron que iban a dejar descansar estos pueblos y por eso se trasladaron a América Latina. ¿Sí hablaron de eso? Bueno, la Logia Blanca ordenó que se estableciera aquí en México y que de aquí se difundiera. ¿Por qué? Pues México es un país privilegiado, es el Tíbet de Occidente. Les decía que en la antigua Atlántida hacían caravanas que venían desde el África, que en aquella época se le llamaba Garboncia, algo así, o Graboncia, no recuerdo la palabra, y atravesaban toda la Atlántida en caravanas, atravesaban lo que era el Golfo de México hasta llegar a los templos de México. Entonces, ¿por qué no es tan difundido esta enseñanza? Es que sí es difundido, pero la gente no escucha. No lo cree, No lo cree. no tiene tiempo. Y es que es más bonito lo que dice San Pablo: cree y serás salvo, porque el que cree entrará al reino de los cielos, porque el que cree, o sea, Más fácil. pues es más fácil, más bonito. ¿Cuántos gnósticos hay en México? Se dice que hay millones, ¿Sí? En tiempos del maestro Samael se calculaba 5 millones. ¿Es algo escondido? ¿Es algo secreto? ¿No? Gracias, maestro. No es escondido, no es secreto, hay publicidad por todos lados, en los postes, en los camiones. O sea, Lo creen que es charlatanería. Mis compañeros, yo invité a 4 amigos a esto. sí, Dijeron, no, estas son puras mentiras. es para los pocos. Sí. Ok, no sé si se me pase algo. ¿Tiene alguna pregunta de esto? No está. Sí, lo que había preguntado a mi mamá, si por qué Judas sí se autorrealizó. Era un discípulo. No, Sí, pero sí, era muy exaltado. Judas Iscariote, Eso. sí, era de los más exaltados. Y de hecho cuando Imperativo el muchacho. pasó lo que es el drama crístico, que crucificaban a Jesús, él después se dice que empezó a hacer una labor en los infiernos, a sacar almas. Sí. Una pregunta, al momento de que se suicidó Judas Iscariote tuvo que haber... Es lo que se dice, pero es simbólico, porque ahí se habla de la muerte del ego. Sí. Es un drama cósmico, no es que es un karma suicidarse. Es, lo que Es algo simbólico porque es un drama cósmico que representa la muerte del ego. Ahora ya tiene sentido. ¿Y por qué traicionas a Jesús? Alguien tenía que hacer el papel. Era algo que ¿Acaso se he de veía ser yo? como Le decían, no. ¿Acaso seré yo? No. ¿Acaso he de ser yo, maestro? Tú lo has dicho, le dijo. Sí. Porque alguien tenía que hacer ese papel. Y por eso el Cristo dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. O sea, que no pase, no suceda. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. Por eso es que
nosotros no tenemos idea de la magnitud del maestro que tenemos. No, Sí. bendito. No tenemos idea de esa magnitud. Como dice el Cristo, o sea, cuando llegaba al Cristo, decían, ¿no es ese Jesús el hijo del carpintero? Y nadie le creía. Pues ¿cómo? De ahí salió la frase de que nadie es profeta en su tierra. Ahora, si a Jesús no le creyeron, ¿me van a creer a mí? Decía Samael. Pues no. ¿Y cómo se venera? O sea, Jesús lo tenemos en los templos, en las oraciones, en Todo. la Biblia. ¿Y en nuestro Samael no? ¿No Es hay San algo Miguel parecido? Arcángel, ¿no, maestro? La cuestión es que Jesús, por el grado que tiene, venía a alegorizar el Cristo íntimo de cada quien. ¿Sí? Entonces, cuando alguien le reza a Jesús, se está conectando con el Chokmah, el Crestus particular íntimo de cada quien. ¿Sí? Cuando alguien le reza a Jesús, claro, el Maestro Jesús escucha, ¿sí? Pero en realidad, o sea, rezarle al Cristo es asimilarse al Cristo íntimo. La segunda venida del Cristo va a ser interna, cuando cada quien encarna al Cristo íntimo. Que Jesús va a venir sobre las nubes y todo ojo lo verá. Sí, van a ser miles de hombres cristificados que van a venir en naves y todos lo van a ver. Y van a proyectar Son hologramas. seres que tienen al Cristo dentro. Están fusionados con su Padre íntimo. Y van a Los proyectar. que ya trascendieron, los que están en las naves esas de... Los que van a venir, la segunda venida. Se me hace que voy a cortar esta parte última porque se me hace que los hice más pelotas. No, No, maestro, yo sí me estoy... no. Es que de Cristo dije, bueno, perdón la palabra. Es que yo siempre me voy con Dios Sí. Padre, siempre desde chiquita Sí. con Dios Padre. Sí, pues Dios Padre es el Keter particular de cada quien. El Cristo, sí, uno se concentra en el Jesús porque es la personificación, la encarnación del Cristo íntimo. Él vino a hacer físicamente todo el drama que internamente debe vivir. Tenemos que Un vivir. ser humano. Como Porque iniciar. aquí estoy viendo, bueno, en la película documental se menciona lo que es el sepulcro, ¿no? Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Sí. Ahí está Que luego vamos a hablar de eso. De veras, maestra, los CDs, porque está interesante. Yo voy a sentar a Ya. mis nietos y les voy Ya. a explicar. Nos ya me les voy a dice traer. usted. Sí. Sí. ¿Qué clase de hologramas proyectarán las naves? Es un tema, sí. Y Perfecto. que Jesús vive en el Chokmah. ¿Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Jesús el Cristo, Él está con su cuerpo físico aquí, el mismo cuerpo que tiene los clavos que le traspasaron, o sea, los orificios, con ese cuerpo aquí anda Hoy en día. hoy en día. ¿Y cómo se quién? De hecho, el maestro Samael se cuenta, fíjense, estaba con un discípulo y de repente les decía, espera, y se recostaba en su sofá y los discípulos le respetaban, ¿no? Y hasta se despertaba, maestro, ¿qué pasó? Y decía, es que Jesús el Cristo nos convocó a todos los maestros y nos dio órdenes. Entonces hay una conexión entre esos maestros autorrealizados, despiertos, no maestros caídos, Que con la mente, con la conciencia, sí, están conectados a Jesús en Cristo. Pero el maestro de vez en cuando Telepatía. se iba en su cuerpo astral, aunque dejara su cuerpo hace físico. cuenta energía. ¿En dónde está en América? En aquel entonces andaba en Nueva York, dice el maestro.